Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida a personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Está bien, me alegra ver a todos nuevamente hoy. Siempre apreciamos el hecho de que vengan y se conviertan en parte de nuestra audiencia en el estudio y siempre recuerden que toda la audiencia de televisión de costa a costa los está reconociendo ahora y cuando vamos a algún lugar la gente nos dice que sienten que conocen a cada uno de ustedes, lo hicieran Iris y yo, así que siempre recuerden que no podríamos hacerlo sin ustedes. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nos encanta. Les damos la bienvenida a nuestro ambiente de clase y también apreciamos sus cartas donde nos dan la bienvenida a sus diferentes habitaciones de la casa o lo que sea, y solo confiamos en que el Señor usará todo esto para su gloria. Como les agradecemos por las cartas que revelan que corazones que han estado endurecidos durante años, el Señor ha abierto y ha traído al conocimiento de la salvación, y para muchos de ustedes que están disfrutando de su Biblia por primera vez, una vez más solo le damos al Señor la alabanza por ello. Está bien, creo que todo lo que tengo que mencionar es eso. Todos nuestros programas anteriores, ahora, estábamos diciendo aquí en el estudio, comenzamos hace 9 años con este formato mensual de 4 programas y así, ahora todos los programas anteriores, que son 38 de estos vehículos, en los que hay 12 programas, así que multiplicas 38 por 12, esa es la cantidad de programas que hemos producido. Pero de todos modos, todo está disponible en libros, videos y cintas de audio. Así que si estás interesado, llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en la pantalla. Está bien aquí para estudio bíblico y vamos a aprovechar el tiempo. Y así vamos a volver inmediatamente a donde nos quedamos en nuestro último programa, que es en Filipenses capítulo 1. Y hemos llegado hasta el versículo 28. Ahora, en caso de que tengamos algunos oyentes nuevos en la última semana o dos, siempre nos gusta recordarles que somos solo un estudio simple. A través de la Biblia, comenzamos allá en Génesis y hemos estado avanzando y actualmente estamos en Filipenses y simplemente seguiremos adelante mientras el Señor lo permita hasta que finalmente lleguemos al final. Está bien, así que ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 28, recordando que Pablo está escribiendo esta carta mientras está en prisión en Roma, y como señalamos en el primer capítulo, él ya había ganado numerosos de los diferentes soldados romanos que habían venido a ser su guardia personal, los habían llevado al conocimiento de la salvación, y como veremos al final de la carta, cómo esas mismas personas en realidad se convirtieron en parte de su saludo a los creyentes filipenses, y así creo que fue un canto de alegría que surge de esta carta a los filipenses sobre el hecho de que estaba llegando directamente a los altos niveles del Imperio Romano. Está bien. Ahora entonces en el versículo 28, él dice, nada os amedrente por vuestros adversarios que para ellos es un evidente signo de perdición. ¿Sabes lo que eso significa? Leemos estas cosas y no nos detenemos. Los que se oponen al creyente, aquellos que han traído persecución al creyente a lo largo de los siglos, simplemente han sellado su destino eterno con su obstinación y no va a cambiar. Cualquiera que se oponga al Evangelio, cualquiera que traiga persecución al creyente, a excepción de su propia salvación, por supuesto, está destinado a una condenación eterna. Eso es lo que significa perdición. Y así es lo que Pablo está diciendo, porque aquellos que te persiguen, aquellos que nos presionan, están destinados a su propia perdición, pero también es una evidencia cuando nos traen persecución, es una evidencia de que nuestra propia salvación, ¿ves? Porque creo que las escrituras dicen, y no puedo recordar exactamente dónde, pero es mejor que tengas cuidado. Si todos no tienen más que cosas buenas que decir sobre nosotros, hay algo mal, porque el mundo incrédulo realmente no debería poder hacernos muchos cumplidos, porque no les gusta quiénes somos, no les gusta lo que estamos haciendo, no les gusta lo que defendemos.
Y así Pablo se lo deja muy claro a estos filipenses ahora que cuando las presiones del mundo exterior, ya sean los judaizantes o los paganos o los romanos, ahora quiere recordar que en el momento en que Pablo estaba en Roma, la adoración al emperador casi había sustituido a los dioses y diosas de la mitología, y así, por supuesto, todavía tenías eso. Todavía había mitología por ahí, los dioses y diosas, pero en realidad, especialmente la comunidad intelectual del Imperio Romano, se habían convertido en adoradores del emperador y cada emperador, incluido Nerón, se proclamaba a sí mismo como Dios y debía ser adorado como Dios. Y así llega algo como el cristianismo, y eso iba en contra de la adoración al emperador, y por eso está enfatizando que cada vez que alguien se opone al creyente, es una evidencia de esas dos cosas. Los opositores están destinados a su propia perdición, y para el creyente es una confirmación de lo que es y de quién es. Está bien, ahora vamos a versículo 29. Porque a ustedes se les ha dado en favor de Cristo, no solo para creer en Él, sino también para sufrir por su causa. Ahora bien, eso, de nuevo, es contrario a lo que la mayor parte de la cristiandad ha sido llevada a creer en los últimos 50 años. Muchas personas piensan que al ser cristiano estás en un lecho de rosas. Cuando te conviertes en cristiano, el dinero simplemente llega, tus deudas se cancelan y de repente estás nadando en riqueza. Bueno, eso no es lo que enseña mi Biblia. Mi Biblia enseña eso en su mayor parte. Cuando nos convertimos en creyentes, vamos a enfrentar el odio y la presión del mundo incrédulo, y así tenemos, sí, la esperanza de una gloria, tenemos la esperanza de una eternidad. Pero en la vida presente no tenemos tantas promesas de las Escrituras. Ahora, siempre tengo que recordar a mis clases aquí en Oklahoma. Sabes, nosotros en América hemos sido tan consentidos, somos tan bendecidos y simplemente no nos damos cuenta cuánto han tenido que sufrir los cristianos a lo largo de los cientos y cientos de años desde que Pablo escribió esto. La mayor parte del tiempo los cristianos sufrían por su fe. La mayor parte del tiempo eran expulsados de un lugar a otro porque no se conformaban. Y solo ha sido desde que nuestra amada tierra ha sido bendecida y hemos tenido nuestros derechos constitucionales que nosotros, como cristianos, nos hemos vuelto complacientes. Eso, pero no siempre ha sido así. Somos raros, según los anales de la historia. Así que mejor estemos conscientes de que puede que tengamos que sufrir por su causa. Y eso, por supuesto, es más que compensado por la gloria que se nos revelará, dice Pablo en Romanos 8. Ahora bien, versículo 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora pueden ver en mí, me estoy refiriendo a todas las veces que tuvo que sufrir por su testimonio, que fueron los azotes, las golpizas y los imprisonamientos, incluso ahora que está en prisión, por el bien del Evangelio. Todo, no era culpable de ninguna violación de la ley, no era culpable de nada, más que de haber proclamado gracia en lugar de ley. Y fue, por supuesto, por las acusaciones de los judaizantes. Ahora tienes que retroceder hasta el principio. ¿Qué llevó a Pablo a la prisión en primer lugar? Bueno, cuando comenzó a sostener la premisa de que no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y el pueblo judío, incluso hasta cierto punto, los judíos creyentes en Jerusalén, se abalanzaron sobre él hasta el punto de intentar quitarle la vida, matarlo. Y luego, por supuesto, mientras estaba en prisión en Cesarea y no podía avanzar con Festo, y el otro tipo. ¿Qué hizo? Él apeló a César porque Pablo estaba convencido de que como ciudadano romano obtendría un trato justo en Roma, en los tribunales romanos. Bueno, imagino que si hubiera sido cualquier persona menos Nerón lo haría, pero Nerón era una personalidad tan horrible que terminó en su martirio. Así sea, el capítulo 2. Ahora llegamos al capítulo sobre el que apenas pude dormir toda la noche pensando en cómo podría comentarlo, especialmente después de que lleguemos al versículo 5, porque estos son unos versículos tremendos, tremendos. Versículo 1.
Si hay, por tanto, alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna parte más íntima de nuestro ser y misericordias. Eso es lo que la palabra entrañas en la versión King James realmente significa, nuestro ser más íntimo. Ahora en el versículo 2 él dice, cumplid mi gozo. Ahora señalamos eso en el capítulo 1. Estaba llenando a este hombre con tanta alegría y regocijo el hecho de que estaba penetrando los niveles más altos del Imperio Romano. Él estaba viendo en realidad a estos soldados romanos endurecerse por la guerra, endurecido al cumplir las demandas de Nerón para ser ejecutados. Y como un comentarista que leí hace mucho tiempo, sin duda, es muy posible que uno de los soldados que estaba encadenado al apóstol Pablo era el mismo que le cortó la cabeza a la madre de Nerón. Él podría haber sido uno de los soldados que mató al hijastro de Nerón. Él era un asesino, pero no lo hizo él mismo. Él lo hizo por medio de ordenar a sus esclavos o a sus soldados que lo hicieran. Estas son las personas con las que estaba en contacto el apóstol Pablo y estaban saliendo de toda esa maldad y ese horrible trasfondo de pecado y se convirtió en testimonio de la gracia de Dios. Eso sería suficiente para hacer feliz a todos. Y así aquí estaba el sonido de su alegría. Y así dice, cumplid, versículo 2, mi gozo, que sean como yo y que puedan estar tan alegres como yo, a pesar de que estaba en prisión, justo bajo la nariz del emperador más malvado que creo que Roma haya experimentado, teniendo el mismo amor, siendo de un mismo sentir, de una misma mente. No hagan nada por contienda o vanagloria. Ahora de nuevo, si comparas la vida del creyente promedio de Filipos en su vida cotidiana, viviendo su experiencia cristiana en comparación con donde Pablo estaba encadenado a un soldado romano justo al lado del palacio de Nerón y podían pelearse por cualquier cosa pequeña, y hoy no somos diferentes. Y allí estaba, con su vida en juego. Creo que él quiere mostrarles, no se peleen por cosas insignificantes que no valen la pena. Siempre detente y piensa en mis circunstancias. ¿Qué pasaría si estuvieras donde estoy yo? Estas pequeñas cosas no parecen tan importantes. Bueno, creo que es el mismo mensaje para nosotros hoy. ¿Cuántas iglesias nunca podré olvidar? Iris solía trabajar, por supuesto, en enfermería y trabajaba con personas de todos los orígenes que puedas imaginar. Y a veces ella llegaba a casa y decía, no es asombroso por qué cosas pelean y se dividen las iglesias. Bueno, la que ella estaba pensando era que se habían dividido porque no podían acordar el color de la tapicería, nuevos bancos. Y la iglesia se dividió por completo. ¿A quién le importa de qué color son los bancos mientras se esté predicando el evangelio, verdad? Y así creo que esto es exactamente lo que Pablo está diciendo, que no debían preocuparse tanto por las pequeñas cosas triviales de la vida cotidiana, sino considerar el hecho de que no están donde él está. Y luego continúa con el versículo 3. Él dice que nada se haga por contienda, vanagloria, sino con humildad, que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismos, que a sí mismos. Ahora, eso vuelve de nuevo a mi definición de amor. ¿Recuerdas cuál es la definición de amor? Buscar el mayor bien del otro. ¿Ves? Y así, esto es exactamente lo que tiene en mente cuando dice en el versículo 4, no mire cada uno por lo suyo, sino cada uno también por lo de los demás. Ahora, él no está promoviendo la codicia. Pablo no está diciendo, mira las cosas de tu vecino y desear que las tuvieras. No, lo que él está diciendo es que todo lo que hagas con respecto a tus amigos, vecinos y familiares, hazlo con el espíritu de que vas a buscar su mayor bien. Me viene a la mente un versículo, 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor. Quizás este sea un lugar apropiado para volver y mirarlo de nuevo. Algunas de estas cosas merecen ser repetidas y necesitan repetición, pero 1 Corintios 13, el capítulo del amor, y
1 Corintios 13. Bajando todos, y aunque entregue todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve si quizás. Ahora, aquí viene, esto es lo que dice a Filipenses y a nosotros, el amor. Todo lo sufre o soporta por mucho tiempo, y es bondadoso. Amor. ¿Cuál es la siguiente palabra? No se envanece. Así que de vuelta aquí en Filipenses, cuando dice, mira las cosas de los demás, no les está diciendo que lo miren con una mirada de envidia, sino con una mirada que vas a promover eso que es su mayor. Bien, está bien. Así que de nuevo, el amor, versículo 4, no se jacta, no es arrogante. Versículo 5, no se comporta de manera indecorosa o antinatural. El amor nunca busca lo suyo. El amor no se irrita fácilmente. El amor, no. Piensa mal. Vaya, cuando lo leo así, casi piensas que tengo una NIV, ¿verdad? Pero no lo soy. Todavía me aferro a mi Reina Valera. ¿Está bien? De vuelta a los Filipenses. De vuelta a los Filipenses. Y así, esto es exactamente lo que tiene en mente en el versículo 4. Y el Espíritu Santo lo inspira. Así que, mira, no cada hombre en sus propias cosas, sino también en las cosas de los demás, con esa actitud de amor, ve, no con una actitud de codicia. Está bien, ahora desearía tener más tiempo. Estoy seguro de que no voy a terminar estos próximos versículos en el tiempo de esta media hora, así que tendremos que llevarlo al próximo programa, pero comenzando. En el versículo 5, ahora en Filipenses capítulo 2, y esta es la porción, como digo, casi no pude dormir en toda la noche reflexionando sobre estos versículos y cómo puedo explicarlos claramente para que cualquiera, ya sea que tenga 5 o 105 años, pueda entender completamente lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos. Tengan este mismo sentir en ustedes que también estaba en Cristo Jesús. Ahora, para poner eso en un inglés sencillo, ¿cómo lo diría? Tengan la mente de Cristo. Piensa. ¿Cómo él pensaría? Ahora siempre tengo que recordarles a las personas, por eso no les aconsejo que digan caminen en los pasos de Jesús, porque lo digo en tono de broma. ¿Qué vas a hacer cuando llegue a la orilla de Galilea y siga adelante? Así que ya sabes, a veces se vuelve un poco difícil caminar en sus pasos, pero sin embargo, ¿cómo podemos pensar como él piensa? Bueno, solo hay una manera y es estar saturado con la palabra. Saturado. Dios mío, estuve hablando con una dama nuevamente anoche y ella dijo que había un caballero anciano en su comunidad y casi estoy confiando en que él habrá desaparecido de escena antes del programa salga al aire. Pero ella dijo que él fue tan duro como las uñas. Durante años, ya muy mayor, nadie podía hablar con él. Y finalmente él estaba en las etapas finales de quimioterapia y no estaba funcionando. Pero, sin embargo, esta dama dijo que habló con la esposa del tipo y quería saber si él alguna vez se había suavizado en cuestiones espirituales. Ella dijo sí. Ella dijo que de repente no quiere hacer nada más que leer su Biblia. Y así ella comenzó a contarle a esta dama sobre mis libritos. Y ella dijo, ahora, espera un momento. Solo hay un tipo al que mi esposo comenzó a escuchar. Y ella era una persona realmente alta que solo enseña desde un atril de música. Y ella dice, sí, dijo, él era el único al que él escucharía. Y ella dijo, si se entera de que estos son sus libros, sé que los leerá. Así que, para no hacer la historia larga, el Señor abrió el corazón del chico y él, literalmente, había comenzado a empaparse de la palabra. Veamos ahora con tristeza cómo algunas personas desperdician toda una vida de quizá 90 y tantos años. Al final, en los últimos meses, pueden hacer lo que debieron hacer durante mucho tiempo. Pero mira, este es el secreto de tener la mente de Cristo. Simplemente nos empapamos, literalmente, de la palabra de Dios. Ahora, lo he dicho antes, Dios no espera estemos tan enfocados en el cielo, no seamos de utilidad en la tierra. Y eso es posible.
Quiero decir, la gente puede simplemente asustarse y no pensar ni hablar de otra cosa. Bueno, eso no es lo que Dios quiere, porque todavía estamos funcionando en la vieja tierra firme, estamos aquí en la tierra. Cuando se trata de tener la mente de Cristo, solo hay una manera, y esa es estar en la palabra. Y la misma manera con el testimonio. Digo a mi clase de Oklahoma esto: ¿por qué los cristianos no dan testimonio? Están tan ignorantes de este libro que tienen miedo de abrir la boca, porque saben que si alguien hace una pregunta, inmediatamente se ven acorralados y no pueden responder. Ahora, eso no es culpa de Dios. Dios nos ha dado los recursos para estudiar y para hacernos hábiles en el uso de las Escrituras. Y no me importa quién sea, si conocen su Biblia y si al menos pueden mostrarle a la gente dónde están escritas algunas cosas, no tienen problemas para dar testimonio, no tienen problemas para hablar sobre el Señor porque están seguros. Pero el creyente promedio no tiene eso y como consecuencia se queda callado. Pero no es triste, y todo lo que tenemos que hacer es simplemente meternos en la palabra. Probablemente me has oído decirlo en este programa docenas de veces. Si el viejo Tyndall pensaba que quería que la copia de las Escrituras estuviera en manos de cada labrador en Inglaterra, ¿qué significa eso? No tienes que tener educación universitaria para entender este libro. El Espíritu Santo nos da lo que necesitamos. Y así, sea quien sea, no digas simplemente, bueno, ¿sabes? De todos modos no puedo entenderlo, no voy a perder tiempo leyéndolo. No, te metes en la palabra y el Espíritu Santo comenzará a abrirte la comprensión. Está bien, así que deja que esta mente esté en ti, la misma mente de Cristo. Aunque no podemos alcanzar su perfecta justicia, no podemos alcanzar quién era Él, porque Él era Dios. Pero debemos esforzarnos por ser más. Como Él mañana de lo que fuimos hoy, debemos esforzarnos por tener más una mente que piense como la de Cristo, que la que teníamos ayer. Y así, esto es todo. De hecho, puedo ir a ver otro versículo. Ahora estoy arrastrándome para no entrar al versículo 6 si no es necesario por 30 minutos. Regresa a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Puede que no pueda estirarlo tanto, pero de todos modos lo intentaremos. Romanos, capítulo 12. Comenzando en el versículo 1, versículos que todos han escuchado una y otra vez. ¿Has escuchado sermones por docenas? Romanos 12, versículo 1. Te lo suplico. Por lo tanto, debido a todo lo que ha escrito en estos capítulos anteriores, especialmente en los primeros 8, porque los capítulos 9, 10 y 11 son parentéticos, así que escribió en los primeros 8 capítulos, creo que se refiere al por lo tanto. Así que os ruego, por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Veis? La carne y la sangre, el aquí y el ahora, que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo santo. Ahora, la palabra santo no significa perfección sin pecado. Recuerda, lo santo no significa que te salgan alas y un halo. Santo simplemente significa que has sido apartado, eres diferente, perteneces a Dios, ya no eres parte del mundo, eres de Él, ¿verdad? Y así es como debemos ser santos. Aceptable ante Dios. Lo cual es tú. ¿Cuál es palabra? Razonable. Verás, Dios no es irrazonable. Dios conoce nuestra naturaleza. Él sabe que estamos hechos de polvo. Él sabe que somos hijos de Adán y conoce todas estas cosas, pero lo único que espera es eso, que es un servicio razonable. Ahora, versículo 2 es al que quería llegar. Y no os conforméis a este mundo, no os dejéis moldear. Según el molde del mundo, ser diferentes. No os conforméis, sed transformados. Es la palabra transformados, cambiados, ¿ves? Por la renovación de qué exactamente tu mente. Ahora, tenemos que recordar que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, viene y va en. Y de que la mente es el núcleo de todo. Me miras y
lo primero que tu mente me dice es mi nombre, o lo que sea el caso. Puedes mirar una pared y lo primero que tu mente te dice es lo que estás viendo. Está bien, ahora es de la misma manera espiritualmente. Entonces, que si nuestra mente está alineada con las cosas de Dios y de acuerdo con las enseñanzas y las exhortaciones del Espíritu Santo, entonces nuestra mente va a pensar como Dios quiere que pensemos. Continuando lectura. Así que sed transformados por la renovación de vuestra mente. Piensas lo que me hace parar. Solo leí un cliché el otro día. Un hombre es lo que el que piensa es. Un hombre es, o una mujer, o un niño, o una niña, lo que pensamos. Ahora, el pensamiento vuelve a qué parte de nosotros. La mente, y así, si nuestra mente está llena de la basura del mundo, eso es lo que vamos a pensar. Sí, por otro lado, la mente ha sido saturada con la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a pensar y va a empezar a mostrarse. Está bien, así que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, que ahora puedes, porque tu mente está bien, tu mente está funcionando como debería, entonces puedes comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Recibimos cartas periódicamente. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, creo que puedes poner todo lo que acabo de decir en los últimos 25 minutos en una pequeña categoría de pensamiento. ¿Y qué es eso? Conocemos la voluntad de Dios al estar saturados en la palabra. Y cuando estamos saturados con la palabra, Dios opera a través de nuestras mentes, que ahora son la mente de Cristo, y comenzaremos a cumplir la voluntad de Dios. Yo, por mi parte, nunca he salido a tocar puertas solo para hacer algo por el Señor. Esa no ha sido mi estilo. Todavía no lo espero hasta que el Señor abra las puertas. Y creo que sigue siendo la forma adecuada de hacerlo. Y mientras esperamos estas puertas abiertas y esperamos señales de aprobación, terminamos en la voluntad de Dios. Mientras no nos rebelamos y digamos, no haré, Dios nos llevará a donde Él quiere que estemos, sin duda. Y recuerda que esta es la razón por la que ha dejado a los creyentes en la tierra para que podamos funcionar como emisarios de su gracia y que podamos ser constantemente promotores del Evangelio de la gracia. Está bien, así que volviendo a Filipenses capítulo 2 por unos pocos segundos que quedan en esta media hora, verso 5 de nuevo, entonces tenga esta mente en ustedes, que también estaba en Cristo Jesús. Ahora continuaré con el siguiente verso y no vamos a tener tiempo para comentarlo, hablando del Señor Jesucristo, quien siendo en la forma de Dios, no lo consideró un robo. Él no pensó que era algo que estaba tomando, que no le pertenecía para nada, así que no lo consideró un robo ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque lo era. Mira, Él era Dios. Vaya, las escrituras están llenas de eso. Y sé que hay un grupo en particular que ese es su gran problema. No pueden creer que Jesucristo realmente era Dios. Les muestras algunos de estos versículos y dirán, eso no es lo que significa. Bueno, sabes, es difícil tratar con alguien cuando dice eso. Pero supongo que el que realmente les lancé a una de esas personas aquí hace un tiempo y solo balbucearon y tartamudearon y no tuvieron respuesta. Y era el versículo en Tito, capítulo 2, verso 13, donde debemos estar esperando la aparición del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Te diré, eso los dejó en seco, porque no había argumento sobre que lo llamaba el gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries,
Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-3669-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick